la inseguridad, estos hechos violentos que se registran en diferentes partes de nuestro país. Veíamos en específico el caso de Michoacán, donde se ha hablado de la intervención de las autoridades federales, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fiscalía General de la República, para comenzar un operativo de desarme de los civiles, guardias comunitarias, autodefensas, con el fin, pues se hablan de pacificar estas zonas. Insisto, es específico el caso de Michoacán, sin embargo, no es el único estado donde hay presencia de estos civiles armados. Y para platicar más sobre este tema, me da mucho gusto darle la bienvenida esta mañana a David Saucedo. Él es especialista en seguridad. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Quiero saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. David, antes de comenzar a hablar sobre estas estrategias que se están anunciando, que se están llevando a cabo, me gustaría que brevemente nos platicaras cómo surgen estos grupos armados, por qué surgen estos civiles armados que hemos visto en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en Michoacán, por supuesto. Sí, la mayoría de los grupos de autodefensa que surgen en el país tienen cuando menos 3 orígenes distintos. Hay algunos que surgen debido a un reacción frente a algún proyecto de la autoridad. Todos seguramente tenemos en el recuerdo lo que fue el frustrado aeropuerto de Atenco, que fue frenado por un grupo de autodefensas que se autodenominaron los macheteros de Atenco. En segundo término, hay grupos de autodefensa que se constituyen para poder enfrentar a la delincuencia común, al robo de ganado, al robo de cosechas, a la extorsión y el secuestro. Y en tercer término, que esta es la variante más conflictiva de autodefensas, son los grupos civiles que se arman, que se organizan para enfrentar a grupos del crimen organizado. En esta última vertiente tenemos una evolución muy rara, muy compleja, porque muchos de estos grupos de autodefensa que en origen surgieron para enfrentar el azote, la hegemonía criminal de grupos del narcotráfico, finalmente son penetrados por organizaciones rivales del narco y se convierten en brazos armados de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Es una situación muy compleja porque los grupos de autodefensa en ocasiones tienen un origen noble para poder enfrentar un vacío de autoridad de los 3 niveles, pero que con el tiempo se corrompen, eso es lo que nos marca la historia, y finalmente forman parte del fenómeno delictivo que dicen combatir. Exactamente, lo que surge como una lucha social para defender comunidades termina convirtiéndose en lo que combaten. David, en este momento actualmente, ¿en qué estados tenemos mayor presencia de este tipo de civiles armados, ya sean autodefensas o guardias comunitarias, que al final pues son civiles con armas? Aproximadamente en 8 estados del país tenemos presencia de organizaciones, algunas que tienen un carácter muy mediático, algunas que tienen una presencia incluso en redes sociales, que han dado a conocer los nombres de sus autoridades, que incluso se sientan con autoridades estatales o federales para negociar términos de intercambio. En el sexenio de Enrique Peña, por ejemplo, se armó a muchos grupos de autodefensa del estado de Michoacán, se les dio municiones y armas, se les ha dado el estatus de fuerza representativa, y en otras ocasiones, en otros estados, surgen y existen estas organizaciones sin que tengan un reconocimiento oficial. Existen de facto, aun y cuando no haya propiamente una toma de postura pública, aunque no hayan dado una conferencia de prensa, en los hechos existen, y algunas de ellas incluso existen en la clandestinidad. En el caso específico, David, de Michoacán, pues tenemos este levantamiento en armas para allá, para el año del 2013-2014. Después llega Alfredo Castillo a tratar de pacificar, a tratar de poner orden en la casa. Termina esta administración. La siguiente, la silvanista, habla del desarme, no se logra. En esta nueva administración, con Alfredo Ramírez Bedoya, se vuelve a retomar el tema de desarmar a estos grupos. ¿Cuánto podría durar este desarme si es que logran hacerlo? Porque vemos que nuevamente pues adquieren armas para realizar este tipo de acciones. Bueno, el primer problema que tienen es entrevistarse y tener contacto
con los líderes de las organizaciones. Muchas de estas organizaciones en ocasiones se dividen, toman rumbos distintos. Ese es el primer problema, poder tener un interlocutor fiable con el cual hacer una negociación. En segundo término, es muy complicado proceder al desarme de estos grupos porque se trata de un acto de unilateral, es decir, de entrega por parte de quienes fueron armados de las armas y de las municiones. Muchos de estos grupos, una vez armados, es muy difícil proceder a su desarme, sobre todo porque sigue habiendo un fenómeno delictivo en el caso de Michoacán y la presencia y la sensación de que pueden nuevamente haber embestidas del cártel Jalisco Nueva Generación. La mayoría de los grupos de autodefensa que estaban en Michoacán surgieron como una reacción, primero frente a los embates del crimen organizado de Michoacán, es decir, de los grupos locales, y después hubo una alianza muy rara entre grupos armados, fuerzas de autodefensa michoacanas con las mafias locales para enfrentar al cártel Jalisco. Para completar el cuadro en su complejidad, habrá que decir que el cártel de Sinaloa terminó financiando y apoyando a algunos de sus grupos de autodefensa. Tendría que haber por parte del Estado... Perdón, David, continúa. Sí, tendría que haber por parte del gobierno mexicano una estrategia un poco punitiva, es decir, incluso de persecución y encarcelamiento de los líderes comunitarios que se resistan al desarme. Justamente a esto iba, ¿quién los está armando? Porque más tardan en desarmarlos cuando vuelven a adquirir las armas. Me respondes ya que son, pues en este caso sería el cártel de Sinaloa. ¿Y aquí qué se tendría que hacer, David, entonces, si no están funcionando estos operativos de desarme? Porque la realidad es que han robado la paz a muchas comunidades, a muchos municipios. Veíamos el caso de San Juan Nuevo Parangaricutiro, donde ya se ha normalizado, donde la gente ya ve normal estas quemas, estos enfrentamientos, estos muertos en la calle. ¿Qué se tendría que hacer para llevar paz a estas comunidades? En primer término, quitarle a los grupos de autodefensa la bandera de ser ellos los garantes de la paz y de la justicia en las zonas en donde se constituyeron. Sigue habiendo vacíos de autoridad en varias regiones del estado de Michoacán. En primer término, las autoridades estatales, federales, municipales tendrían que reconquistar esos territorios y generar un esquema de procuración de justicia y de seguridad pública efectivas. De esta manera se quitaría este velo de legitimidad que tienen los grupos de autodefensa. En segundo término, no hay otra manera, tendrían que procederse por la vía judicial en contra de aquellos liderazgos, de aquellos grupos que se resistan al desarme. Ya lo han intentado, por ejemplo, el doctor Mireles en su momento también fue detenido y encarcelado, justamente por asumir una postura contraria a la que estaban teniendo en ese momento las autoridades federales. Sus hijos continuaron con la lucha y hasta el día de hoy siguen siendo grupos de autodefensa. Y en tercer término, garantizar que los grupos externos que invaden Michoacán, en este caso el cártel Jalisco, ya no vuelvan a lanzar estas áreas y oleadas de invasión que son las que generan levantamientos armados en las comunidades y en las zonas urbanas del estado de Michoacán. Son tres condiciones muy complejas, muy complicado, que es muy difícil completar. Muchos gobiernos lo han intentado, prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón se está combatiendo a la violencia de los grupos del narcotráfico, la violencia de los grupos de autodefensa y la violencia que surge de la delincuencia como un producto de este vacío de poder que se genera en esta región del país. Veo muy complicado el panorama michoacano. Al final de cuentas, muchos de estos grupos de autodefensas y grupos del narcotráfico encuentran un modus vivendi en esta manera de conducirse y no saben hacer otra cosa más que dedicarse a este tipo de insurrección armada. Es algo muy similar a lo que ocurrió en su momento en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación. Es muy difícil el desarme porque no conocen otro estilo de vida. David, hablas ahorita de que es un panorama complicado. ¿Qué podríamos esperar en el futuro? Hemos visto, por ejemplo, la zona de Tierra Caliente, donde se han convertido ya en pueblos fantasmas, donde sus ciudadanos se encuentran ahorita en Tijuana pidiendo asilo humanitario debido a que pues tuvieron que dejarlo todo atrás en caso de esta violencia. ¿Podríamos seguir viendo estos casos de desplazamiento que incrementen estos pueblos fantasmas, específicamente en el estado de Michoacán, ante pues la falta de paz en las comunidades? Sí, es un hecho. En primer término, lo que tiene que garantizarse es que el cártel Jalisco no vuelva a invadir estas zonas de Michoacán. Esta es una situación que a los propios pobladores
Existen grupos armados, pero también, sobre todo porque tienen base social de apoyo. Y cuando no tienen base social de apoyo, ellos mismos la van creando, generan impuestos de guerra, por ejemplo, el impuesto que le cobraban, el cobro de derecho de piso a los productores de aguacate en este llamado oro verde en el estado de Michoacán. Se tendría que desmantelar esta base de sustentación económica que también da vida a los grupos de autodefensa. Es un panorama, insisto, muy complejo. Lo más probable es que el Estado mexicano no esté en condiciones, por lo menos en este sexenio, de terminar con los grupos de autodefensa, porque no ha podido cumplir con la segunda condición de la que hablábamos hace un momento, es decir, debilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación lo suficiente para que no siga tratando de invadir al Estado de Michoacán, que parece se ha convertido en una obsesión para la dirigencia del Cártel Jalisco. Situación compleja, David, y lamentable, porque al final pues son los ciudadanos los que están pagando también las consecuencias de esta pues falta de acción por parte de las autoridades y este incremento en la violencia. David Saucedo, muchísimas gracias por esta entrevista, especialista en seguridad. Mucho gusto, estamos en contacto. Un abrazo.